¿Qué tal? Muchas gracias por conectarse a nuestra sesión. Eh, Nosotros somos Decídete México. Decídete México es un movimiento apasionado, imparcial y no partidista, con el objetivo principal de fomentar la participación cívica entre la juventud mexicana. Reconociendo la importancia vital de la voz y la acción de la juventud en la construcción de un México vibrante y participativo, nuestro movimiento se centra en promover la toma de decisiones informada y activa. 18 hubs están haciendo actividades para fomentar el voto. En este momento voy a presentar la trayectoria académica de nuestros candidatas y candidatos. Voy a empezar por la doctora Abigail Díaz de León Benart. La doctora Abigail estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene diplomados en la práctica forense en el nuevo juicio de amparo y la protección efectiva de Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la UNAM. Especialización en Derecho Energético en la UNAM, diplomado en Comercio Exterior y Seguridad Nacional por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, Colegio de Defensa Nacional, Administración General de Aduanas. Asimismo, tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional por el Instituto Universitario en Altos Estudios Internacionales, Universidad de Ginebra, Suiza. Y tiene un doctorado en Administración Marítima y Portuaria por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, con mención honorífica. Asimismo, en su experiencia profesional, ha trabajado como coordinadora general en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, catedrática en Derecho Marítimo y Derecho Internacional en la Secretaría de Marina, catedrática de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la UNAM. Asimismo, es asesora jurídica del jefe de Unicapam, CEMAR, directora de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre, directora de Desarrollo Aeroportuario y directora de Concesiones, Permisos y Autorizaciones por la Autoridad Portuaria de la Secretaría de Marina. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctora Abigail Díaz de León Bernal. Ahora voy a proceder a presentar al siguiente candidato. Él es el doctor Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño. El doctor Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño es licenciado en Derecho con mención honorífica y acreedor de la medalla Gabino Barreda por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestrías por la Universidad Panamericana en Derecho Procesal Constitucional y en Ciencias Jurídicas. Es doctor en Derecho por la misma institución. Tiene especialidad en Administración de Empresas de Servicios por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y obtuvo un certificado por la International Air Association en Ginebra, Suiza. Ha realizado diversos estudios de posgrado en México y en diferentes partes del mundo como Florida, Montreal y Buenos Aires, entre otros países. Es miembro del Comité Jurídico de la OACI, es jefe de negociaciones de los tratados internacionales sobre servicios aéreos por parte del Estado mexicano. Asimismo, ha desempeñado en la administración pública distintos cargos en los que destacan gerente de recursos humanos, gerente de lo consultivo, director de asuntos jurídicos en aeropuertos y auxiliares, entre otros muchos cargos. Es auditor legal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y titular de la Unidad de Políticas y Evaluación de Seguridad Nacional del Consejo Federal. En el ámbito privado se ha desempeñado como gerente jurídico, así como titular del área jurídico contenciosa de Compañía Mexicana de Aviación SADCB y Aeromex Express, así como abogado fiscalista en lo jurídico del ICA. Conductor del programa de análisis jurídico político en el Tintero, que se transmite en el canal del Congreso, analista jurídico de TV Azteca, Televisa y diversos medios. Actualmente se desempeña como profesor de la carrera titular C, tiempo completo interino, en el área de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Nacional de México. Le damos a ambas personas las gracias por aceptar nuestra invitación, doctor Abigail, doctor Rogelio. Vamos a comenzar con una dinámica.
Nosotros recopilamos preguntas de las juventudes y seleccionamos algunas que les gustaría preguntarles a ustedes. Eh, Doctora Abigail, del 1 al 10, por favor, seleccione un número. 5. Perfecto, gracias. La pregunta número 5 dice así. Para contestarla tiene 5 minutos. ¿Cómo abordaría usted la presión externa, política, mediática, etcétera, que podría surgir en casos de alto perfil? ¿Y cómo garantizaría que las decisiones se tomen basándose únicamente en los hechos y las regulaciones? Muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, esta pregunta es muy interesante porque de aquí depende la imparcialidad, objetividad que tengan las magistradas y los magistrados para resolver. En mi caso, en mi función como magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial y como funcionaria federal, yo tengo que respetar los principios del debido proceso y la presunción de inocencia. Las presiones siempre están presentes en cualquier cargo. Aquí lo importante no es perder la objetividad y la integración de una investigación que se lleve por posibles omisiones o acciones de un juzgador o juzgadora que hayan cometido una falta administrativa grave, tendremos que documentarla con el equipo de investigadores. Tenemos que respetar ese debido proceso, esas etapas procesales. La persona que haya sido denunciada también tiene derecho a su defensa, a una defensa donde se le garanticen sus derechos humanos, donde se garantice pues la perspectiva de género también en esta investigación. Y finalmente las presiones, es muy importante pues el que las candidatas el día de hoy no tengan vínculos con partidos políticos, no tengan vínculos también con una estructura judicial, sino que tengan, en mi caso, una candidatura independiente, ciudadana, y que se deba pues al pueblo, a rendir la verdad y hacer las investigaciones con estos parámetros que son el debido proceso y la presunción de inocencia. Yo lo he dicho siempre, como funcionaria pública federal que fui, los cargos que ocupé, siempre estaba bajo presiones. Y la regla bajo las presiones es nunca despegarte de la legalidad de tus actos. Entonces, la propia ley rige nuestros actos como funcionarios públicos federales, porque a nosotros también se nos puede fincar una responsabilidad administrativa y también podemos llegar hasta una destitución del cargo. Yo, en mi caso, es como manejaría las presiones, no teniendo ninguna subordinación. A mí, lo importante de este Tribunal de Disciplina Judicial, que por qué decidí participar, es precisamente por la independencia del tribunal, que no está subordinado a otro órgano jurisdiccional y que es muy importante que lleguemos ahí a través del voto de los ciudadanos, convencidos que los representantes de estos órganos jurisdiccionales no tengan vínculo alguno con ningún interés político, económico, solamente con el interés pues del debido proceso, de la justicia y de la verdad, y buscando la sanción del servidor público, juzgador o juzgadora, que se haya conducido con falta de ética y de integridad en su servicio público. Muchísimas gracias, candidata. Todavía quedan 2 minutos. ¿Gustaría agregar algo más? Sí, aquí es muy importante la actuación de nosotros como magistradas y magistrados. ¿Qué vamos a hacer? Cuando venga una denuncia de los ciudadanos de las partes litigantes, pues tenemos que revisar todas las pruebas. Acuérdense que la prueba no se suple, la prueba tiene que ser objetiva, concreta. ¿Y cuáles son estos faltas graves administrativas que vamos a investigar? Pues van a ser la contratación indebida. Hoy por hoy está prohibido el nepotismo. A partir del 1 de septiembre, ningún nuevo juzgador o juzgadora podrá contratar o designar parientes hasta el 4.º grado,
concubinos, concubinas, parejas de hecho. Está muy claro en la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Qué vamos a investigar también? El enriquecimiento oculto. Hoy por hoy también tenemos que, tiene que haber una rendición de cuentas de los funcionarios públicos federales, como lo tienen todos los funcionarios, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Entonces, este enriquecimiento oculto que lograse identificarse en cuentas excesivas, tendríamos que iniciar pues esta investigación para llegar a la sanción. Tráfico de influencias también lo vamos a investigar, encubrimiento, desacato, obstrucción de la justicia y muy en particular el famoso conflicto de interés. Cuando ellos no, los juzgadores y juzgadoras no manifiestan que hay un conflicto de interés y que no podrían participar en la decisión o en la resolución de ese caso. Y Muchas entonces, gracias, candidata. Se nos acabó el tiempo para esta pregunta. Le agradezco mucho su respuesta y vamos a pasar con el siguiente candidato. Doctor Rogelio, del 1 al 10, sin contar la pregunta 5, ¿me podría dar un número? 3, ¿10? Ok, 3, perfecto. 3. 10. Si No, fuera 3. seleccionado, No, ¿perdón? 3. 3. Perfecto. Describa una situación hipotética en la que los reglamentos disciplinarios no cubran explícitamente un comportamiento. ¿Cómo aplicaría sus principios éticos y de justicia para llegar a una resolución justa? Bien, muchas gracias. Es desde un punto de vista real que la ley, cualquiera que ésta sea, logre colmar todos los extremos de la conducta humana y en este caso habrán de ubicarse situaciones que no están prescritas expresamente en la Constitución o en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y lo que es la herramienta que se le ha dado al Tribunal de Disciplina Judicial es el que pueda elaborar y publicar sus propios acuerdos generales y también elaborar su propia jurisprudencia. Eso está en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en esa tesitura una de las conductas que habrá de revisarse, y esa ha sido una de mis, digamos, propuestas en esta campaña, es que se eviten formalismos que impidan la impartición de la justicia. Eso es algo relativamente oculto, porque se puede, digamos, revestir una resolución judicial formal como una decisión judicial plena cuando no lo sea. Esto es, cuando no se atienda lo que establece el artículo 17, que es la impartición de una justicia pronta y expedita. Más allá de esta circunstancia, es claro y es obvio que cuando una abogada o un abogado se ve ante un conflicto entre la norma jurídica y la justicia, pues debe preferir la justicia. Esta es una máxima desde los romanos y vigente hasta nuestros días. De hecho, cuando a una egresada de cualquier carrera, perdón, de derecho, de cualquier universidad, se le toma la protesta, se le hace ese juramento. Y entonces, ¿cuándo vamos a ubicar conductas que, digamos, no sean legales, o puedan ser legales, o que no estén tipificadas, que no estén en principio de taxatividad precisas, pero que representen en sí mismas prácticas que obstaculicen o distorsionen la impartición de la justicia o impidan la impartición de la justicia? En esta circunstancia podemos encontrar desde dilaciones que se encubran de un apego a los códigos procedimientos o interrupciones por, digamos, ciertos recursos que pueden interrumpir el proceso y que no sean otra cosa sino evadir el cumplimiento en tiempo y forma de la impartición de la justicia. Luego, esa falta de sensibilidad para atender una demanda. Por ejemplo, hay algo que en México llegó desde el año 2011 y que se ha desarrollado, pero que no ha sido pleno. En una demanda de cualquier naturaleza, pero singularmente el juicio de amparo, no es relevante, y lo establece la jurisprudencia internacional y asumida por nuestra propia jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo importante no son los rigorismos, sino la llamada causa de pedir. ¿Qué me vienes a pedir? Y aquello que me vienes a pedir, soy capaz de identificarlo. ¿De quién es la tarea de identificar la causa de pedir? ¿Del que la presenta o del juez? Sin lugar a dudas es de la jueza al juez. Entonces esa causa de pedir tiene que ser un esfuerzo por parte del juzgador para identificar de qué se duele el quejoso.
de qué viene a pedir justicia, la justicia federal, para que le ampare y proteja. Entonces, esta cuestión puede ser de alguna manera subjetiva e arbitraria, porque puede decir la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, puede decir, es que no satisfizo ciertas cuestiones inherentes a la Constitución o a la ley de amparo, pero no es exactamente así. Si nuestros criterios a los que yo me refería ubicarían la tarea del juzgador de efectivamente resolver la problemática que se le ha señalado, pero bajo una óptica de hacer prevalecer a los derechos de las personas y a su anhelo de justicia. De tal manera que estas conductas pueden ser llevadas a un procedimiento disciplinario en su caso, porque si bien pueden ser revestidas de formalidad legal, puede ser que sean totalmente desapegadas del concepto amplio y real del derecho, porque el concepto amplio y real del derecho no son precisamente las normas jurídicas o las leyes. Toda acción jurídica demanda de una interpretación. ¿Y cuál es lo que subordina la interpretación? El caso, el hecho que está juzgando. Las variables del hecho son singulares. Aunque hay semejanzas, ningún hecho se parece, pero exactamente al otro. Entonces, el juez debe de abordar con una obligación, la jueza una obligación de analizar todas aquellas disposiciones normativas, criterios jurisdiccionales en sede nacional o incluso convencional, por el artículo 133 de la Constitución, llevar a cabo una cuestión que se llama control ex oficio, esto es, ubicar cuáles son las mejores normas y criterios, incluyendo, por supuesto, los jurisprudenciales, que harían que el juez tenga esa capacidad decisoria de juzgar sin que por ello se aparte de los contenidos que le obliga la Constitución y las propias leyes, tanto sustantivas como adjetivas, ¿no? Las propias procedimentales. Muchas gracias, candidato, doctor Rogelio, muchas gracias. Vamos ahora con la candidata, la doctora Abigail, con la siguiente pregunta. Doctora, del 1 al 10, descartando la pregunta 5 y la 3, ¿qué pregunta selecciona usted? La 1. La 1, gracias. La 1, dado que este tribunal es único en el mundo, ¿qué cree que lo hace tan especial y cómo impacta esta singularidad en su funcionamiento y en la forma en que se aborda la disciplina? 5 minutos también. Sí. Correcto. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, lo novedoso de este tribunal es que no es tan novedoso porque sus competencias ya estaban en el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, lo novedoso va a ser su independencia. Por eso es la importancia de este Tribunal de Disciplina Judicial. Es un nuevo órgano jurisdiccional que no está vinculado ni subordinado a ningún otro órgano jurisdiccional dentro de la organización del Poder Judicial Federal. Entonces, como una unidad independiente, no subordinada, tendrá esa autonomía en la toma de sus decisiones y sus fallos. ¿Cuál es la importancia de este tribunal para toda la nación mexicana? Tiene dos competencias. Una es la evaluación del desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que el tribunal va a revisar que cada uno de los órganos jurisdiccionales, ¿cuántos tenemos en todo el territorio? Que nos están escuchando jóvenes de todo el país. Tenemos 908 órganos jurisdiccionales. Entonces, ¿qué va a revisar el tribunal con sus equipos de trabajo? Va a revisar los rezagos, cuánto tiempo se tardan en resolver los asuntos y tienen que tener pues estas decisiones. Hoy la reforma judicial establece que los órganos jurisdiccionales no podrán tardarse más de 6 meses en resolver sus asuntos. Entonces hoy es un gran reto para la Administración de Justicia, para estos nuevos juzgadores y juzgadoras que lleguen el 1 de septiembre. Ese es por un lado, la evaluación del desempeño. La otra competencia, que es la disciplinaria de sanción, ¿qué es una sanción? Si nosotros comprobamos después de un debido proceso que estas personas, juzgadores, juzgadoras, secretarios de acuerdo, sus notificadores, sus actuarios, han cometido una falta administrativa grave que señalaba, pues entonces tendremos que llegar a esta sanción que va a ser desde la suspensión del cargo hasta la destitución del cargo
y la probable inhabilitación del cargo por 7 a 20 años. ¿Qué pasa si está inhabilitado? No puede trabajar más en el Poder Judicial. Entonces, hoy lo importante es que el trabajo del Tribunal de Disciplina Judicial va a ser transparente y sus fallos se les tendrá que dar publicidad. ¿Qué pasaba antes con quien tenía estas atribuciones? Era el Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, pues tenemos que no había transparencia, había opacidad, muchos asuntos se quedaban ahí en los escritorios, prescribían por el lapso del tiempo, entonces ya no lograbas llegar a sancionar a un funcionario. Los pocos funcionarios que se sancionaron tampoco fue público. No, ustedes no encuentran en un periódico que se inhabilitó, que se destituyó a un juzgador o a una juzgadora. Pero sí lo van a encontrar con otros funcionarios, por ejemplo, que dependen de alcaldías, funcionarios de presidencias municipales, por desvío de recursos. Entonces sí tenemos muy claro el mecanismo de sanción desde la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pero en el Poder Judicial era un trato especial. Entonces hoy todos vamos a ser iguales frente a la ley como funcionarios públicos, y en este caso los funcionarios públicos del Poder Judicial Federal tendrán que rendir cuentas y tendrán que cumplir pues con su ética y integridad en el desempeño de las funciones. Caso contrario, pues tendrán procedimientos derivados de denuncias, o también el tribunal podrá actuar de mutuo propio, podrá hacer una investigación si tiene conocimiento y las causas y las evidencias, las pruebas para estos procedimientos. Entonces, yo lo que invito es que apoyen al Tribunal de Disciplina Judicial, vean lo importante que es la piedra angular para combatir la corrupción, el nepotismo y todas las malas prácticas en los órganos jurisdiccionales a nivel nacional. Y también tendrán ustedes sus tribunales de disciplina judicial a nivel estatal. Entonces hay que seguir de cerca el trabajo, hay que conocer estas competencias, hay que conocer los mecanismos de cómo establecer las denuncias por parte de los ciudadanos. Muchas gracias, candidata. Ahora regresamos con el candidato, el doctor Rogelio. Del 1 al 10, doctor Rogelio, del 1 al 10, ¿me podría compartir un número? 2. ¿2? Sí. Ok. La pregunta dice así, ¿cuál considera que es el principal propósito de un tribunal de disciplina y cómo equilibraría la necesidad de mantener el orden y la justicia con la rehabilitación o el aprendizaje de los involucrados? Muy bien. El Tribunal de Disciplina Judicial tiene sus atribuciones constitucionales en el artículo 94 y en el artículo 100 de la Constitución. Se desdoblan en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y son esencialmente dos. Las funciones del Tribunal de Disciplina Judicial son, por un lado, el llevar a cabo después de las elecciones, inmediatamente después de las elecciones, una detección, una evaluación de en qué estado se encuentran las capacidades y competencias de las juzgadoras y juzgadores que serán vencedores en la elección. Y esto deberá durar un año, porque la democracia, que es el nuevo método para elegir juezas y jueces, pues entraña riesgos. Y uno de los riesgos es que es posible que no estén suficientemente versadas o versados en el conocimiento técnico del lenguaje judicial y probablemente en otras habilidades propias de un uso de palabras y manejos del Poder Judicial de la Federación. La otra es por cuanto a cómo está su desempeño como líderes, lideresas, cómo es que se manejan sus tribunales, luego los rezagos, si efectivamente están atendiendo en tiempo y forma. Hay que recordar que esta reforma apareja o contiene la reforma del artículo 17 constitucional y 20, que establecen que los juicios de orden fiscal y penal no deberán de pasar más de 6 meses y en su caso de ordenarle al tribunal. Entonces, esta primera función es una función que además se extendería por el segundo año y permanentemente, acompañada de la visitaduría para que se revise efectivamente que se cumplan con los términos procesales, se atiendan a los justiciables y que haya un ambiente justo en la casa donde se hace justicia. Esto es, que se erradique el nepotismo, que se erradique
ciertas prácticas discrecionales, los acosos sexuales o laborales y cualquier forma que haga violación de los derechos humanos. Y en la otra parte es la función propiamente disciplinaria, en donde derivado de una denuncia, de una queja, incluso anónima, o de las propias visitas de los visitadores, de sus visitas ordinarias y extraordinarias, o de carácter oficioso, se puede iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. Y el procedimiento de responsabilidad administrativa estará en dos etapas, porque primero tendrá que pasar por uno de los dos órganos del propio tribunal disciplinario, el que podrá presentar a la comisión, y la comisión llevar este asunto al pleno en forma biinstancial. De esta manera la función es dual, porque debemos equilibrar, no se debe perseguir. Lo primero que tenemos que cerciorarnos que aquellas a quienes se les confió el voto por parte de las y los ciudadanos, no solo sean, digamos, en términos generales, probos, honestos, honestas, y tengan los perfiles que los llevaron a esta elección y la simpatía además, sino que además tengan las capacidades de juzgar. Y evitar dar entrada a denuncias, quejas, o incluso procedimientos de atracción cuando no existan las debidas pruebas. Porque no podemos distraer a las juezas y jueces de la importante labor por estar saturando y sin fundamentos procedimientos, porque nos saldría muy caro, Ricardo, a las y los mexicanos, que tienen altos costos, tener distraídas y distraídos a nuestros jueces, que tengan la certeza, las jueces y los jueces, que quienes trabajen y se preparen y caminen el proceso de 2 años, insisto, un año y un segundo año, se preparen y se dejen, digamos, preparar, y el Tribunal Disciplinario Judicial efectivamente haga los diagnósticos debidos y dé los cursos que se requieran, y identifique además esas habilidades, esas destrezas y esas áreas de oportunidad que permitirán tener a juezas y jueces auténticos, personas que sean dignos representantes de la credibilidad de las y los mexicanos, y que además de esto permita que el tribunal sea un garante de que los justiciables, insisto, sean escuchados. ¿Cuántas veces una persona que acude a cualquier ventanilla pública lo que quiere es ser escuchado? No requiere vencer a toda costa, no requiere burlar, no, quieren ser escuchadas. Y el lenguaje en los tribunales es ser escuchado con las demandas, es escuchado con esas visitas que están obligadas las jueces y jueces a recibir a las personas que van ante su tribunal, a saber cuál es su punto de vista más allá del lenguaje técnico de las y los abogados, a identificar, porque el juez tiene las facultades para llegarse de todos los medios para impartir justicia. Y por supuesto que un medio es escuchar al justiciable, a las partes en una controversia, a las autoridades en un candidato. Le agradezco mucho al candidato, se acabó el tiempo. Vamos con la candidata, la doctora Abigail, para responder a la siguiente pregunta. Doctora Abigail, del 1 al 10, ¿me podría compartir un número? El 6. El 6. Gracias. ¿Qué experiencias tiene en mediación o resolución de conflictos? ¿Y cómo cree que estas habilidades podrían ser valiosas en un tribunal de disciplina, especialmente en situaciones complejas? Gracias, Ricardo. Bueno, la mediación y estas posibilidades de atender conflictos son habilidades que se tienen que tener pues en también la decisión de controversias y de casos. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, estas pues posibilidades de mediación no están contempladas, pero sin embargo están dentro de los órganos jurisdiccionales. Tenemos los centros de mediación. Esto es para casos pues de los particulares, antes de llegar a someter una demanda a un órgano jurisdiccional, pueden agotar los mecanismos de solución pacífica de controversias, entre ellos los centros de mediación. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, pues están muy claras sus competencias, que es la evaluación del desempeño, y ahí probablemente lo que podamos mediar es cómo ayudamos a estos órganos jurisdiccionales
a que sean eficientes y eficaces, porque eso sí lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y esa eficiencia y eficacia es que resuelvan pronto. Hoy vemos que tienen una sobrecarga de asuntos. Yo estaba revisando dónde hay más cargas de asuntos jurisdiccionales y estaba viendo, por ejemplo, que en materia penal están en Guadalajara y me voy a un 22º circuito en Querétaro que tiene muy poquitos asuntos. Entonces yo creo que el Tribunal de Disciplina Judicial en esta oportunidad y en esta competencia que es evaluar el desempeño, es cómo vamos a resolver, atender todos estos rezagos y miles de expedientes que necesitan ser resueltos. Estaban preguntando, ¿necesitamos más juzgados? Pues sí, sí necesitamos crecer más juzgados, pero lo que necesitamos es también dividir las cargas. Y esto es matemático. Si hay tribunales que no tienen cargas de trabajo, tenemos que pasar cargas de trabajo porque le cuestan a la nación, a los ciudadanos, mantener órganos jurisdiccionales. Entonces yo creo que ahí entraría una posibilidad de mediación en cómo atendemos. No podría entrar en una investigación, Ricardo, porque una investigación deriva de una denuncia o de una queja. Y entonces aquí ya estamos sobre hechos o actos o omisiones que se consideran probable responsabilidad del servidor público. Lo que sí tenemos que hacer es garantizar, pues, como te lo comentaba, su debido proceso y su presunción de inocencia. Y respetar todas estas etapas que se tengan dentro de las investigaciones que haga el equipo de investigadores de los magistrados o magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué más te podría aportar? No sé cuántos minutos me quedan. Todavía nos quedan aproximadamente casi 2 minutos. Muy bien. ¿Por qué es importante el Tribunal de Disciplina Judicial? Para los que no conozcan estos órganos disciplinarios, por eso es la disciplina, para corregir una mala actuación, y si no hay una sanción, no hay una corrección. Entonces, estos órganos disciplinarios, ¿qué buscamos? Pues fincar orden y que no se abuse del poder que se tiene como juzgador o juzgadora. Entonces, es limitar esas actuaciones. Hay unas reglas muy claras, hay unos principios que tienen que seguir como funcionarios públicos federales, que son los principios de integridad, de honradez, de legalidad. Y entonces tampoco son nuevos estos principios, son con los que nos hemos regido toda nuestra vida quienes hemos sido funcionarios públicos de la nación mexicana. Ok, muchísimas gracias, candidata. Pasamos ahora con el candidato, el doctor Rogelio. Doctor Rogelio, del 1 al 10, ¿nos podría compartir un número, por favor? Número 4. Ok, número 4. La transparencia y la rendición de cuentas son cruciales. ¿Qué medidas propondría para asegurar que las decisiones del tribunal sean percibidas como justas y equitativas por todas las partes, incluso por quienes no están de acuerdo con ellas? Muy bien. Las disposiciones que rigen al Tribunal de Disciplina Judicial y la práctica en el desarrollo de procesos y procedimientos establece que los tribunales, y en este caso lo será, pueden hacer públicas incluso las versiones previas de los proyectos para el conocimiento de la sociedad, que es una práctica, además, debo reconocerla, que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos años. Este tribunal tendrá estas facultades, insisto, por sus acuerdos generales. Esto es, dar a conocer públicamente, incluso antes de la resolución, hacer pública el proyecto que será discutido por el Pleno, en su caso. En el otro sentido, tiene que hacer públicos los informes de la visitaduría, esto es, cómo están los rezagos judiciales, o si se está cumpliendo en tiempo y forma, porque esos son los puntos torales. Entonces, se deben publicar, y eso es una obligación establecida en la ley, y deberá ser fortalecida por los acuerdos generales y por la jurisprudencia de ese tribunal, que se deben publicar los resultados, publicar con carácter abierto a todo el público, por los medios más simples.
cómo está la llamada, digamos, el desempeño judicial, cómo está la resolución de asuntos. No queremos asuntos ahí rezagados por 17 años en la materia penal, donde no se haya dictado sentencia y personas en la prisión. Entonces, la transparencia implicará hacer públicas estas visitas, estas ordinarias, extraordinarias que hagan los señores visitadores, y que por el otro lado también los procedimientos de capacitación se den a conocer en donde hubo, digamos, áreas sensibles, donde adolecen más las juezas y jueces, tener una estadística permanente y abierta, en una página abierta además, una página abierta que pueda consultar cualquier mexicana o mexicano, que entre a una página de este tribunal para saber cuáles son, digamos, los resultados, en donde los jueces están teniendo mayor necesidad de ser capacitadas y capacitados, qué cursos se les han dado, a quiénes se les han dado, no solamente a las juezas y jueces, sino a los secretarios, a las secretarias, a los actuarios, a los oficiales judiciales, al demás personal, el personal CICE del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, una novedad, Ricardo, es que también a la Corte, porque si bien no es, la visitaduría no abarca la Corte, sí los procedimientos. Y algo más, Ricardo, que quiero compartir con quien nos sigue, de la amabilidad, es que al haberse reformado el artículo 123, los procedimientos de orden laboral que no existían en México, que no existen, que existirán hasta que entre en funciones este tribunal, serán y deberán ser públicos. Esto es, un trabajador del Poder Judicial ahora, como nunca en la historia, en el caso de ver atropellados sus derechos y desde el punto de vista constitucional podrá acudir a este tribunal, quien este tribunal está obligado a hacer públicos los procedimientos cuando desean o se encuentren en un debate procesal la probable violación de derechos humanos de naturaleza laboral, cumpliéndolo con la protección constitucional y los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. Por el otro lado, se debe dar a conocer la evolución patrimonial de las y los jueces, de los servidores públicos, publicación existente, pero se debe retomar, se debe dar a conocer, claro, con las versiones públicas, evitando, digamos, exponer ante la delincuencia a juezas y jueces, pero sí la evolución patrimonial, por un lado, y por el otro lado también hacer pública su nivel de preparación y actualización. Se están actualizando las y los jueces, cuáles están siendo sus resultados, cómo son percibidos por la ciudadanía. Tenemos que establecer una comunicación directa con los justiciables para que los justiciables den y califiquen el nivel de satisfacción de los tribunales a donde han acudido. Y por otro lado, la parte esencial de la transparencia es que efectivamente los tribunales tengan puertas abiertas, que los tribunales permitan que accedan los justiciables sin las mayores complicaciones, siempre lo hagan de manera pacífica, respetuosa y observando las debidas formalidades y seguridad del personal, pero deben ir ahí. Y bueno, otra de las formas de transparencia es abatir el rezago a partir de resolver. Se debe dar a conocer qué se está resolviendo y qué se está dilatando, porque muchas veces se habla del rezago, históricamente se habla del rezago, pero ¿cómo no va a haber rezago si no se resuelven las cosas? Si se desechan y entonces las prevenciones regresan como un efecto boomerang. Si por razones a veces ya de mera consigna se resuelven no concediendo, por ejemplo, en la segunda instancia, porque hay quizá la instrucción de no conceder, no entrar al estudio de una apelación penal cuando son delitos del orden sexual, por sensibles que son, no, por sensibles que sean, tienen que ser estudiados y se deben de entrar al fondo. El juicio de amparo directo, por supuesto que se tiene. Candidato, se nos acabó el tiempo. Ahora nos estamos perfilando al momento final. Quiero agradecer a la audiencia que nos está siguiendo a través de esta transmisión y estamos perfilándonos al momento final. Quisiera yo hacerle una pregunta a a las candidatas y los candidatos. Doctora Abigail, ¿cuál es el tema principal que planea impulsar si es elegida para desempeñar el cargo que postula? ¿Cuáles son sus principales propuestas? Y por favor mencionar su número y el cargo que quiere postular. Muchas gracias, Ricardo. Pues mira, en mi propuesta, la primera, la fundamental, es regresar y lograr consolidar el desempeño con integridad y ética de cada uno de los funcionarios de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. ¿Y cómo vamos a regresar a esto? Pues con los mecanismos de vigilancia y de sanción.
Por otro lado, hay una preocupación muy grande que también me han manifestado los ciudadanos en mis recorridos, es la necesidad de que haya más defensores públicos. Esto pues tendremos que verlo en esto de la evaluación de los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué no avanzan los asuntos penales? Porque los defensores públicos tienen tantos expedientes que no pueden preparar las pruebas, las audiencias. Entonces, ¿cómo ayudamos a esta necesidad de que llegue pues esa protección, esa defensa legal que está en la Constitución, que se le tiene que dar a las personas que no tienen recursos económicos? Entonces, eso es también algo álgido y que tenemos que atacar desde el Tribunal de Disciplina Judicial en materia penal. Otro de las propuestas es pues estas capacitaciones que tienen que tener los juzgadores y sus equipos, y no solamente eso, sino cómo bajamos la información a la población para que la población también empiece a dialogar. Y hoy los temas de justicia tienen que estar en las mesas de todos los ciudadanos. No importan los niveles académicos. Hoy tenemos que hablar con un lenguaje claro, humano, para que toda la ciudadanía comprenda qué está pasando en estos tribunales, qué están resolviendo estos tribunales. Y por último, y que es muy importante para mí, es cómo vamos a reivindicar los derechos de los pueblos originarios. Hoy tenemos también en las prisiones, la mayoría son indígenas, que no tienen traductores, que no tienen defensa. ¿Y por qué? Por falta de defensores, por falta de traductores, entonces por falta de recursos humanos formados. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a reivindicar estos derechos de acceso a la justicia a todos nuestros pueblos originarios en toda la nación mexicana? Y finalmente, pues yo estoy en la boleta verde turquesa a nivel federal, en estas 6 boletas que les van a dar en toda la República Mexicana. Yo tengo el número 03, soy Díaz de León Benar Abigail, y pues los invito y estoy muy contenta de estar aquí, Ricardo, con todos los jóvenes, y quiero que este ejercicio ustedes visualicen que dentro de 5, 10, 15, 20 años, todos los jovencitos, jovencitas que están estudiando en las facultades de Derecho, hoy pueden aspirar a ser juzgadores y juzgadoras, tanto de sus juzgados locales, en sus entidades, en sus ciudades, en sus estados, como en los juzgados federales. Y pueden ustedes aspirar a llegar a ser ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pueden llegar y aspirar también, formarse en responsabilidad del servidor público y llegar a los tribunales de disciplina judicial. Entonces, hoy esta reforma, todos los jóvenes de México ya han ganado porque estas posiciones se democratizaron a través del voto popular. Entonces, este es el mensaje que les quiero compartir y para que ustedes se preparen y sean los mejores, porque este país es de ustedes. Ustedes son las generaciones que vienen, entonces formémoslos a todos ustedes como profesionistas con ética, con integridad y que quieren buscar la justicia y que quieren una mejor administración de justicia en todo el territorio mexicano. Le agradezco mucho, candidata. Ahora vamos a pasar con el candidato, el doctor Rogelio Zacarías Rodríguez. Estamos perfilándonos en la parte final. Candidato, ¿cuál es el tema principal que planea impulsar si es elegido para desempeñar el cargo al que postula? ¿Cuáles son sus principales propuestas? Y mencionar su número y el cargo que quiere postular. Bien, mi tarea fundamental y la que me motivó a inscribirme a este proceso y que bueno que llegué hasta este momento y ojalá sea electo como ganador, es que necesitamos hacer un cambio cultural, Ricardo. No se garantiza con este proceso exactamente que las cosas van a cambiar y tienen que cambiar. Entonces, mi empeño inmediato será un proceso de reculturización de la práctica jurídica y de la práctica judicial. ¿A qué me refiero? Nosotros, por ejemplo, tenemos el control ex oficio y tenemos el control difuso en la Constitución, históricamente, pero por ciertas cuestiones de jurisprudencia rezagadas que después fueron liberadas, los jueces no hacen su trabajo.
Los jueces no atienden integralmente porque dicen no, por ejemplo, tener facultades para interpretar directamente la Constitución, leyes federales o tratados internacionales, o con rol ex oficio para elegir dentro del amplio catálogo de derechos aquel que mayor beneficia a la persona, haciendo, por supuesto, interpretaciones conforme. Es esencial, es necesario absolutamente que cambiemos la cultura. En México los problemas son los criterios, déjenme decirte, Ricardo. Los criterios judiciales que no hemos razonado y que nos tienen en un callejón sin salida histórico. Porque, por ejemplo, Ricardo, y a todos los que nos escuchan, en un contrato de arrendamiento, imagínense ustedes, de bien inmueble, se le hace un contrato, pero si una de las partes lo incumple, sobre todo el arrendatario de mala fe, y deja de pagar, tienes que ir con un juez. Pensémonosla 2 veces. Eso nos dice el artículo 14. Son criterios que si se desarrollan y no son correctos. No son correctos porque lo correcto sea honrar la palabra. Lo correcto sería irnos culturizando para ser más cumplidores de nuestro sistema jurídico y de nuestras obligaciones. Tenemos saturados los juzgados, Ricardo. Para entrar a veces hay que hacer filas en la Ciudad de México, pagar fichas para entrar solo a los elevadores, porque pretendemos judicializar todo y el Poder Judicial no ha sido capaz de emitir criterios de jurisprudencia, criterios firmes de este tribunal para saber cuándo vamos y cuándo no vamos a un juzgado. Efectivamente, el desarrollo de esta charla tan amena se habló de los medios alternativos, pero incluso antes de los medios alternativos que tenemos que hacer uso, las y los mexicanos, por eso los tenemos diseñados, tenemos que pensarnos cuándo debe ir una cuestión a los juzgados y cuándo los tribunales deben, con sus criterios, emitir autoridad que reconduzca o rectifique. De manera que mi tarea principal sería hacer ese cambio, porque tenemos las herramientas. A ustedes les enseñamos, Ricardo, a las universidades y que nos oyen, enseñamos un derecho que no se practica en los tribunales. Tenemos que practicar el derecho que es de vanguardia mundial y que México tiene y que debemos practicar. Tenemos, por otro lado, como una tarea también inmediata que se debe llevar a cabo, es revisar quiénes ingresan. Porque es cierto que la carrera judicial se mantendrá hasta secretarios, pero ¿quiénes ingresan, Ricardo? Deben ingresar las y los mejores estudiantes de manera abierta a los tribunales del Poder Judicial de la Federación y a los tribunales locales. No debemos seguir más con ese amiguismo, influyentismo que hace que de una manera totalmente opaca se ingresen a los tribunales. Deben ser captados los talentos y esos talentos deben ser formados, los cuadros, y prepararse para ser buenas y buenos servidores públicos y para, por supuesto, desarrollarse como personas en una sociedad que los reclama y que ellos, ustedes necesitan un espacio. Eso se habrá de lograr erradicando el nepotismo y la discrecionalidad que tienen los titulares, porque algo que no se hizo en la reforma y el tribunal tiene que revisar es que los titulares no nombren por compadrazgos o amiguismos. Los titulares tienen que nombrar a las y los mejores, a los vencedores de los concursos de oposición sin miramiento, sino de manera discrecional, para que en la casa donde se hace justicia, donde se debe hacer justicia, haya justicia. Tú, Ricardo, que nos escuchan, no pueden hacer justicia si ustedes no tienen la justicia. Los tribunales hoy son ambientes, yo diría incluso, con altos problemas de enfermedad laboral. Tenemos que curarlos para producir buenos productos de justicia en nuestro país. Gracias, candidato. Por favor, ¿podría mencionar su número y el cargo que quiere postular? Abigail Díaz de Lejano. Por supuesto, con mucho gusto. Soy Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño. Estoy postulado como magistrado al Tribunal de Disciplina Judicial. Nuestra boleta es la verde turquesa y mi número es el 35. Espero que tomen la mejor decisión. Espero verme favorecido. Muchas gracias. Le agradezco, candidato. Ahora nos movemos a la parte final. Le paso la palabra a mi colega Michelle Martínez. Agradezco a la audiencia que nos está sintonizando y a las candidatas y candidatos. Muchas gracias, Ricardo. Hola, aquí de nuevo voy a presentar, primero que nada agradecerles por compartir este espacio y por mostrar ese ímpetu, ¿no?, de fortalecer el voto informado con las personas y también con las juventudes. Nos encanta, este momento. Queremos reconocerles pues por formar parte de este foro. Les voy a presentar en pantalla sus debidos reconocimientos. A ver, está cargando. Pero sí, de verdad es un honor tenerles aquí y poder pues formar parte, ¿no?, de esto y justamente
aquí como grupo, como equipo, pues vamos a formar parte del sistema. A ver. Ya se me... Un momentito. Ahí está. Problemas técnicos. Así pasa. Ahí está. Esperamos en pantalla. Una disculpa. Aquí está. Decídete México otorga el siguiente reconocimiento a la doctora Abigail Díaz de León Benart por su colaboración como candidatura invitada en el foro Desenredando las Elecciones, fomentando la construcción de una ciudadanía crítica y participativa. Aquí una servidora, Michelle Martínez, coordinadora de operaciones del proyecto, y también Judith Aguilar, la Lead Project Management del proyecto. Y también queremos otorgar este reconocimiento al doctor Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño por esta colaboración como candidatura invitada en el foro Desenredando las Elecciones, con ese fomento a la construcción de una ciudadanía crítica y participativa. Y de igual forma, firmamos una servidora, Michelle Martínez, coordinadora de operaciones, y Judy Aguilar, al Project Management. Y también pues queremos agradecerles, seguir agradeciendo, ¿no?, por compartir este espacio, y que también aquí vamos a tener, pues vamos a seguir en contacto por medio del correo, por medio del WhatsApp, donde estuvimos mandando. Igual forma, quiero compartir un código QR que que contiene todos los materiales que hemos elaborado, los 18 hubs de México. ¿Qué tiene este QR? Contiene un catálogo de candidaturas donde desglosamos por las 6 boletas nacionales que vamos a recibir. Pusimos el de candidaturas a ministros, candidaturas a magistrados del Tribunal de Disciplina y también del Tribunal Electoral. A igual forma, los de Tribunal, las salas regionales del Tribunal Electoral para las circunscripciones, que bien sabemos que también tenemos circunscripciones en el país, están divididas por cada uno, por estados, y también están las otras boletas que se pasan al regional, estatal y el local. Y pues justamente también en este QR tiene el GPT, que tenemos una extensión ahí de ChatGPT para que vayamos chateando con el chatbot y que vayamos dando nuestras dudas sobre el proceso electoral, y también pues en los links de ubicar la casilla, etcétera, para que pues todo este esfuerzo que hemos logrado con los hubs pues se desarrolle de buena forma el 1 de junio y podamos seguir con este voto informado y participativo. Okay, pues muchísimas gracias. No sé si quieran dar alguna reflexión final para que igual vayamos finalizando. Pues yo agradecer, es Doctora. Un honor compartir con el doctor Rogelio Zacarías esta noche, este sábado, y con miles de jóvenes a nivel nacional. Yo estoy muy contenta, de verdad, de su participación, de su iniciativa, y México se merece esto, unos jóvenes que quieran elegir libre, que quieran informarse. ¿Y por qué? Porque este país es de ustedes, nosotros estamos construyéndolo y necesitamos la ayuda de todos. Entonces yo felicitarlo, Ricardo Silva, y pues a Michelle Martínez, de verdad me motivan en lo personal para seguir pues luchando por una mejor administración de justicia que se merecen todos los mexicanos. Perfectísimo. Doctor Rogelio. Muy bien, gracias. Bueno, lo mismo, es un honor estar con tan ilustre colega y apreciada amiga, la doctora Abigail Díaz de León Benart, y compartir espacio con todas y todos los jóvenes universitarias, universitarios y en general la juventud y las personas que nos siguen. Y por supuesto reconocer la conducción de Ricardo Silva en principio, porque él nos llevó, pero por supuesto la magnífica coordinación de Michelle Martínez, y decir que nosotros debemos respetar a nuestra Constitución, esto es el orden constitucional que nos rige.
Hay quienes consideran que no debieran salir a votar por esto y por aquello. Tienen sus razones desde el punto de vista personal, pero un sistema jurídico tiene que cumplirse. Dice un autor australiano, John Phillips, que aún la norma injusta tiene que ser cumplida, porque un sistema jurídico no puede ser selectivo. En la medida que es selectivo empieza a fallar su conjunto. Entonces debemos empezar por cumplir con las normas jurídicas. No podemos criticar que en México las cosas están bien o están muy mal si no participamos. Si no participamos del cumplimiento de las normas al cruzar una calle, a respetar las normas de tránsito y a salir a votar, porque esta es una prerrogativa o se está discutiendo una obligación implícita, y además ser actores de nuestro tiempo, ser protagonistas y no espectadores, porque lo que nosotros hagamos incidirá en el México de las propias generaciones. Muchas gracias por este ejercicio, que felicito, y quedamos abiertos a cualquier cuestionamiento o pregunta. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, estamos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. De nada, hasta luego. Gracias. Bye.